Hola, hola, ¿cómo están en este martes 28 de junio 2022? Y pues otra vez se festeja el día de San Judas, todos los 28 de mes. Luego le pongo su veladora un ratito y una frase para pedir por todas las personas que estén pasando por crisis, enfermedades, dolencias, todo, ¿no? Bueno, pues también un ratito de reflexión, ¿a poco no cae tan mal, ¿no? Entonces les decía, bueno, pues aquí nada más estamos, como quien dice, dándole vuelo a la hilacha con esta, bueno, es una manera de hablar, ¿no? Que estamos dándole el vuelo porque ya nos paramos aquí a ver esto de lo que era, pues, ¿qué será? La actividad del martes, ¿no? Bueno, dejémoslo así y bueno, vamos al contenido que espero. Pues es que, ¿saben qué? Pues ayer ya empezábamos a decirles un poquito de lo que eran estas dialécticas de la película, en fin, pero pues complementario a esas, porque quedaron por ahí dos que tres cositas que agregar, pues siempre quedan cosas o enfoques. También tomen en cuenta, que, bueno, se hace yo como completando esta idea que les decía que acabé de completar posteriormente a compartírselas, en el sentido de que eran películas que aunque tienen bastante, digamos, yo les decía, no es tan viejita, bueno, es relativamente, ya tiene sus añitos, esta de lo que era Mi papá es un héroe con Gerard Depardieu y esta, ay, no me acuerdo, Caterino, no sé qué, es una jovencita actriz que empezaba, yo creo, o ya tenía un rato. Bueno, el caso es, el punto era que esta película, fíjense, de 98 o de 95, en ese lapso entre 95 y 97 les dije que se había hecho, según yo. Y la otra película era la mexicana que yo les decía del Día de la Boda con Lucy Gallardo, Enrique Rambal, Mauricio Garcés, Elsa Aguirre, Nadia Oliva y Antonio Badú. Esa película fue realizada por el cineasta Zacarías, creo que se apellida, y fue en 1968. Entonces vean que hay un lapso, una diferencia de etapas entre el 68, vamos a ponerle al 95, 78, 88, 90, una diferencia casi de 30 y tantos años. O sea, por ahí pasaron cuántas generaciones, ¿no? Pudieron, si subdividimos cada década por 5, dando una época, pues sí fueron bastantes generaciones en realidad. Y pues sin embargo, aunque se ilustra ahí el equivalente a lo que es la autoridad paterna en esos años de 68 y la autoridad paterna en los años, pues prácticamente decimos, aunque si se dan cuenta ya, pues no era la diferencia de algunos detallitos, porque ahí pues no se podía apreciar, sí se veía que no es lo mismo una jovencita de 14 años que a una actriz que no definen muy bien la edad, pero probablemente se ubicaba un poquito como más mayor de los 14 años, ¿no? Ya había pasado, se conocería entre los 17 18 años, a lo mejor quisieron dar digamos, de todas maneras sí, aún con esas diferencias, los papás no cambiaban mucho, aunque fueran sus hijas tuvieran 14 o tuvieran 18 tantos años, para ellos no, como que les caía el 20 un poquito retrasado, ¿no? Entonces siempre las subordinaban a un rol de menoría de edad y pues era condicionado el rol de la mujer y bla bla bla, como les decía. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles y que por lo mismo pues es el equivalente, ¿no? Yo decía, pues bueno, no había que ver una otra película francesa
con esas características y poder hacer una estadística para que vean que no somos perfectos en nuestras apreciaciones. A veces puede haber estas diferencias de detalles que nos dan la pauta a decir que sí cambia el perfil conforme va avanzando la evolución intelectual de la persona. Entonces tiene más vivencias, más contactos, entonces piensa diferente, pero aún así no deja de verse que a los 14 años una jovencita se haya acelerado y se ve un nivel ahí como de ya de quererse que comer al mundo, de haber dejado atrás otra etapa, ¿no? Estar muy feliz de haber iniciado otra etapa y querer hacer uso. Entonces, presionar para que se le tome en cuenta en otro aspecto, ¿no? O sea, digamos que el aspecto de la educación, pues sí, puede haber esos roles, esas varianzas, y pues no podemos entonces también decir que fue muy objetiva mi comparativa, pero bueno, pues yo traté de decir una actitud paterna, que ese era el objetivo, de ver que nosotros estamos a lo mejor un poquito por debajo de ese nivel, o se nos consideran en otras evaluaciones, dicen es que ustedes están atrasadísimos, ustedes viven en la no sé qué, o toman parámetros así como de la edad y todo y de la evolución para decir que son potencias mundiales y que están adelantados y que nosotros estamos en una etapa de país tercermundista y bla bla bla, y ya saben, por ahí viene el asunto, pero bueno, esos ya son otros pleitos. Nosotros estamos hablando nada más de la ilustración de esta película, que era ese punto, y otro también que podía decirse, bueno, que el lenguaje que se utiliza puede ser variado, aunque sea el mismo idioma español. Pero sí, otra cosa que noté de esta película del día de la boda es que en esa etapa México todavía no estaba tan no se le podía considerar que era multicultural, o sea, estaba más influenciado por la cultura de la conquista española todavía, ¿no? Porque se veía más predominancia de población combinadita, ¿no? De oriundos de aquí de México y todos esos dialectos y todo eso, pero sí se hablaba el idioma español. Y entonces sí había algunos extranjeros, pero no estaban aquí ya como establecidos ni nada, y hay una gran diferencia también ahora en la actualidad en el lenguaje, que ya se ocupa un español centroamericano, un español sudamericano, un español de toda índole. Entonces, por eso los modismos y la manera de responder ante los lenguajes pues se ha cambiado también, porque independientemente de que nos dieran a nosotros una represión por no utilizar palabras que estaban fuera de lo que se consideraba aceptable en los protocolos de digamos sociales y todo de contacto en estos eventos, pues celebraciones muy familiares y todo, pues no eran muy apreciables, más que bueno, solamente que hubieran invitados de otras culturas y todo eso. Entonces, pero no era tan como ahora, que ha crecido mucho la población, eso me refiero. Se ha perdido un poco ese tipo pues hay cambios. Entonces, parte de los cambios a los que nosotros como población híbrida nos hemos estado adaptando y acostumbrando, aunque para nosotros resulte algo, pues sí, novedoso, no así es muy notorio para personas que van y vienen, que están circulando ahí, pero las personas que ya nos quedamos como base aquí en un estado, en un sitio, en una región, pues sí puede haber ese tipo de pues, modalidades, como le decimos, ¿no? Que dicen, es que esos hablan cantando, esos usan tales o cuales palabritas, y bla, bla, bla. Pero en fin, yo digo que sigue siendo a grosso modo pues una comparación que tiene que ver mucho pues la idiosincrasia de la cultura y los modismos y todo eso. Bueno, pues entonces ahora voy a pasar a platicarles ya, más o menos tengo una idea precisa de lo que es este texto, de lo que opino, y bueno, sí, ya me empapé de todo lo que es el contexto de esta lectura del amor en tiempos del cólera,
pues se nota mucho ahí, es otra historia de Macondo, porque se supone que es muy regional este autor, se me hace, y que sus historias pues son muy ilustrativas en el sentido de que está viendo lo que es esa región, ¿no? Que puede ser descrita como una región tropical, con un ambiente también muy, pues de otra manera, digamos, por lo mismo como dicen que las personas que son del trópico son un poquito más, eh, ¿cómo les dirían? Calientes, pues sí, en todos los sentidos, o sea, más cachondas, puede ser, no sé. Yo creo que en comparación a los que vivimos en ciudad, a lo mejor los de la ciudad somos menos, o por lo menos maquillamos más ese aspecto. Pero entonces hay que tomar en cuenta también en la etapa en que está describiendo la historia, que el tipo de estilo de vida es muy distinta a la ciudad y a eso pueda deberse que le dan más pues a mí por eso yo calificaría estas lecturas de este escritor orgánicas, más orgánicas porque son más apegadas al estilo de vida, pensando más en la fisiología orgánica, en las relaciones más sexualizadas que más sociales o híbridas entre lo social y lo sexual. Entonces, para empezar, eso es lo que hay que hacer notar ahora. O también estamos describiendo la vida de conyugal de un médico, que también los médicos tienen un poco más de apertura en sus relaciones para comunicarse. Yo creo que independientemente que su vida sea eh, paralela a su profesión, a su práctica profesional, es complicado tratar de separar una posición, digamos, de un perfil, separar lo que es privado de lo que debería de ser la práctica, que así debería de ser, como se llevara. Y entonces ya desde ahí, pues es que como que este doctor, pues está pues perdiendo objetividades que aquí sí se dan y allá no, ¿no? O sea, aquí, claro, se ve como natural que está interesado en auscultar a un paciente con el interés científico para ayudarlo a, pues, verificar que estén bien sus órganos, sus sentidos y todo eso. Pero, pues, si lo vemos desde otro punto, otro enfoque, decimos, híjole, era un médico cachondo y por lo tanto la historia de este doctor, inclusive por ahí empieza como conoce a su esposa, pues es un Cándido Pérez, más o menos personalizado de aquella región, ¿no? Y qué es lo que chocó en esta, bueno, no digo que estuviera mal planteado el contexto porque era con el afán de hacer reír el contexto de esta comedia del doctor Cándido Pérez, la obra de García Márquez, que es un libreto que pretende englobar ahí varias cuestiones y situaciones del realismo mágico, que consiste precisamente en darle ese toquecito de buen humor, pero con una especie de sofisticación o un poco de, pues no propiamente sofisticación, sino también yo diría que, bueno, sí, un poco de restarle esa importancia de lo que es convencional, o sea, verlo desde otro punto de vista más naturalista, ¿no? Entonces digo, bueno, pues hay que tener un sentido del humor naturalista también para entender el realismo mágico, porque dependiendo el tipo de educación sexual o pues tiene mucho que ver con la manera de que interpretemos esos contextos. Entonces había que ver ahí, por eso estas cuestiones. Entonces, yo les doy mi reseña a mi manera, pues sí se me parece por principio estos detalles, pero pues no podía ser una novela para mí muy netamente romántica, sino más bien ilustrativa, se me hace como más pues como para un estilo más de comedia, ¿no? Más que de drama, pero sí es tragicomedia un poquito porque combina ahí aspectos de forense y no sé qué tanto, y pues se ve que está algo documentada y pues cómo se puede ver cómo la aplicación de lo que son los factores estos de la tanatología, cómo toman los mismos doctores
este, ahora sí que cuando les dan una especie de sopa de su propio chocolate, porque ellos son muy objetivos para no, que no los bloquee el aspecto emocional para dar un diagnóstico objetivo, tienen que ser más científicos que emocionales y tienen que ser más, eso se interpreta en más, en que son más profesionales y pueden ser más, considerados, se les puede tomar más, digamos, como más en serio que con otro tipo de evaluaciones que decimos, no, pues es que no se ve que sea tan profesional, está nada más inventando, nomás a ver qué saca, ¿no? O plantea una hipótesis que cree, pero no está seguro, entonces que no ha corroborado, que no ha hecho estudios de gabinete, que todo lo dice de manera así. No se puede tener igual la acreditación igual que lo tendría una persona profesional que se encarga de hacer una evaluación más objetiva, separando un poquito lo que quiera bloquearlo o inducirlo como hacer que el diagnóstico se deforme de otra manera. Pues no se puede pronosticar, no es, él no puede decir, le quedan a usted, yo calculo, de acuerdo a mi experiencia por pacientes que he atendido y todo, que tengan síntomas muy parecidos, pues la evolución es así y asado. Pero hay cuestiones que son organismos más resistentes y con ciertos tratamientos pueden, pues medio que capotear la situación y reivindicar el organismo y nomás son tiempos así medio de evaluación. Es muy complicado hacer un diagnóstico diferencial, a eso me refiero. Entonces sí se requiere de más, pues sí, de más práctica, desde luego, y más estudio y todo eso. Entonces no me meto mucho, yo estoy hablando de literatura, no de pero bueno, pues por eso me parece que es una obra pues que nos hace reflexionar en varios aspectos y yo desde mi punto de vista de adulta, ya un poquito con todo lo que he leído y todo, me parece muy ingeniosa su manera de maquillar a algunas circunstancias para hacer la novela un poco más, pues, con sentido del humor. Por ejemplo, cuando detalla que a su esposa le da por coleccionar y que tiene en su casa una serie de, pues de mascotas que adquiere a través de sus, ¿cómo se dice? Estas, pues es como una distracción que hace en su ida de shopping, ¿no? Es un equivalente, ¿no? Aquí en la ciudad, pues hacía siempre, cada vez que estaba deprimida, me voy de shopping, me voy a comprar, que no sé qué, que los ajuares y todo, y si lo cambiamos o trasladamos a esa región tan así de pintoresca de un Macondo segundo que no está muy civilizado, entonces pues el sentido de la vida de una ama de casa como la esposa de este doctor Juvenal es pues precisamente ajuarear su casa y darle en su casa deposita una serie de transferencia cuando ya es adulta mayor, que ya sus hijos fueron grandes probablemente, porque no los menciona mucho, menciona nada más la parte conyugal del matrimonio, pero ya no tiene relación con los hijos. Entonces se puede dar una interpretación de que sí existen, pero no existen en la vida de todos los días, sino que probablemente se den casos en que los vayan a visitar en festejos así, cosas, pero no son de lo que vivan así en su casa. Entonces, dicen que la mejor casa de la región es la del doctor, que porque se respira un ambiente fresco, considerando que el clima de esa región es caluroso y todo, se está a gusto y es donde pasa la mayor parte de su vida, es su escenario donde da su ejerce su práctica de doctor y que es un doctor que ayuda más bien como diciendo de paliativos, ¿no? Que se especializa más en ayudar a bien morir o cosas así. Pues es humorísticamente hablando, se supone que los doctores no son para ayudar a bien morir, son no más que en las prácticas así, ya cuando hay una a nivel de una enfermedad que es pues controlable, pero erradicada por vacunas o cosas así, no es posible que una
prescripción con un medicamento pueda solucionar el problema. Entonces, estamos hablando de el amor en tiempos del cólera, que hay una situación muy parecida a lo que hubo aquí en la pandemia y que se aislaba a la gente y que se vivía en una circunstancia también donde había una hibridez de tal forma que se notaba mucho el cambio cuando se transferían a otra región del mismo lugar. Podían compartir el mismo clima, pero en otros lugares no había la misma higiene que lo hubiera en donde, o sea, pues sí era los que tenían recursos, los que no tenían, los pobres que vivían en lugares hacinados y que no tenían muy buen drenaje, que había mucho contaminación y todo, ¿no? Toxicidad. Entonces así empieza su relato cuando va a visitar para hacer es como cuando lo llaman al doctor para que levante un certificado de defunción, una cosa así, y prescribir y vigilar que no le hagan la autopsia, que con el solo olor ya se conoce que está envenenado por tal o cual, no sé qué, veneno, de no sé qué, total que el asunto es eso, ¿no? De la trama. Bueno, yo no voy a dar un spoiler, ¿no? Yo creo que es mejor leerlo. Yo nomás doy mis puntos de vista así de, digamos, pero sí es ingenioso la parte más, pues, que ilustra el estilo de sociedad, de parodia, ¿no? Más que nada, porque a lo mejor se puede interpretar como que dice que le gustaba a la esposa, como en su casa era pues el lugar mágico y todo, no especifica muy bien, yo creo que estaba muy delimitada el área donde él daba su prescripción profesional y el otro donde su esposa tenía sus eventos, digamos, pues se puede decir que eran eventos chiquitos así o su socialización con algunos conocidos. Entonces él de manera, hay que también entender el sentido del realismo mágico, porque si ella está diciendo que su esposa se le gustaba traer como quien dice animales domesticables, que si cuervitos, que si una tortuga, que hasta una víbora, pues también está diciendo puede ser alusión al carácter de los visitantes ocasionales que tenía a veces en su sala, pero que ya eran como de la familia porque si no salían de esa casa porque se sentían a gusto y a lo mejor molestaba un poquito el estilo de vida de ese matrimonio porque estaban un poco distanciados, pero era otro estilo que estaba maquillado ante la sociedad, era un matrimonio que se llevaba muy bien, pero como todos los matrimonios deben de haber tenido sus diferencias, como la discusión por el jaboncito que no ponía la esposa en el baño, a lo mejor porque estaba disgustada porque le había sido infiel con otra paciente y cosas así. Entonces esa parte está muy bien tan maquillada que no es tan obvia. Entonces ese es el realismo mágico del Márquez que hay que entender. Entonces que hay maneras de decir muchas cosas sin decirlas y bueno, me parece que es muy fantástico para entrar a ese mundo social un poquito de buenos modales o buenas costumbres. Ese es el realismo mágico que a veces no entendieron muchos, pero bueno, yo se los traduzco como intérprete, así me sale, ¿no? Porque luego, ay, tú tienes que estar diciendo esto, siempre te daban el codazo, cállate, no digas y que no sé qué, bueno, ya me callo, todo eso, entonces ya no soy tan indiscreta, bueno, ya les convidé un poquito de lo que es el secreto del realismo mágico, llamémoslo de esta manera para no hacer que se pongan así, digamos, no, ya me cachaste, ¿no? Pues es que, pues sí, dicen que tenía hasta una Gioconda, una Ofidia, probablemente se refería, hacía alusión a una, o al lorito, ¿no? Que luego a las mujeres nos atribuyen así de esas propiedades cuando se refieren a que, ay, no le hagan caso, está metiendo nada más, se está divirtiendo, ¿no? Porque pues tienen pláticas muy diagonescas, están hablando de educación y todo eso y meten ahí su chilitito
todo, y son personas que brillan socialmente y entonces son muy, al mismo tiempo que son temidas, las ofidias son a veces lo que dan como quien dice, el chipotle o el chilito a las fiestas, ¿no? Entonces, cuando hacía sus reuniones, ahí entraban pues las cuchicuchis y todo, no comprobables, pero eran los chismecitos, era como leerte ahora de manera individual los chismes de las revistitas y todo eso, o entrar a un tipo de red social a su manera antigua, ¿no? Esa era la red social antigua de las personas con otro tipo de vida, pero que en ese tiempo así se estilaba. Bueno, son curiosidades muy comunes, pero bueno, ya. No me meto más en problemas. Tengo un chorrísimo de cosas que hacer. Miren, yo me estoy acabando ahorita mi cafecito. Mm. Y quise un ratito venirles a comentar, a compartirles estas cuestiones. Sí, ya voy a retomar lo de esto de... Me tomé unos días también esto del tejido porque sí se cansa uno de tejer bastante y como que me piqué mucho la última vez. Y entonces, pues sí, luego tengo que de estorcerme un poquito, tengo que hacerlo con más, digamos, diferido, ¿no? Así a ratitos más y todo. Entonces por eso le metí un poquito de literatura, pero luego les hablo de diseño de tejido y pues por lo pronto ya termino mi cafecito. Mm, y doy por terminado mi sesión de ahora de este TikTok curioso que le llamaré a complemento, diferencias, dialéctica, ¿cómo llamarlo? Pues sí, pues eso, el secreto de el realismo mágico. Sale pues, los veo luego y sean felices.